Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Que Dios les bendiga a todos. No, Amén. estamos Buenas noches y listos allí. bendiciones. Igualmente, igualmente. Me da mucha alegría, No me se da está mucha oyendo bien. alegría verlos a todos. En la clase pasada, pues, habían algunos de ustedes que no estaban allí, así que quisiera presentarlos. No sé si todos se conocen unos a otros, pero ya que vamos a estar por 13 semanas más compartiendo juntos, pues a mí me importa que se conozcan. Tenemos por allí a nuestra hermana, como aparece en la pantalla, Lulu Vaquero, nuestra hermana Olga Vaquero. Bienvenida, Olga. Qué bueno que estás por allí. Gracias, pastor. Sí, si ustedes no saben, pues Olga monta bicicleta y tiene un corazón muy, muy joven. Así que, pues, si alguien quiere hacer ejercicio o algo, pues hable con Olga, que estoy seguro que está al día con todo eso. Ya no me defienda, pastor. No le defiendo, ok. No, nomás el corazón. Soy joven, pastor. Yo no sé por qué nomás se encarga del corazón. Sí, tenemos también por ahí a nuestra hermana Milagros, Milagrito, Dios te bendiga mucho. Qué bueno que anda con su niña por ahí también. Amén, me está ayudando la laptop, yo no entiendo. Qué bien. Sí, te suena como te suena porque tienes ambas cosas prendidas. So, básicamente puedes apagar el volumen, apagar el sonido en una de las dos para que te pueda funcionar bien en la otra. ¿Ok? Excelente, excelente. Sí, veo que estás conectadas en ambas. Y tenemos... ¿No me escuchas? ¿Me están escuchando todos? Deme thumbs up si me escuchan bien. Sí. Michael, si no me estás escuchando es que hay algo incorrecto allí en tu computadora. Ahora sí, conectando audio. Ya veo que lo están solucionando. Y por ahí veo a mi tía querida. Qué bien, qué bien. Dios les bendiga. Bendiciones, Marta. Qué bueno verte por ahí. Aquí. Michelle, ¿me escuchas bien ahora? Uy, ahora. Está todavía conectando. Quiero esperar que se conecte para no tener que repetir todo, ¿ves? Pastor, yo estoy tratando de hacerlo en la computadora y no sé, como es la primera vez, no sé cómo hacerlo. No se Ya preocupe. bajé Zoom, ya anexé WhatsApp, pero me dice, entré en WhatsApp, puse el ID, pero me dice que cuando el sistema esté, esto dice. Todo No se preocupe, hermana. Nos está mirando, nosotros le escuchamos, le vemos, así que eso es lo fundamental y lo necesario. Lo otro es lujos, así que no se preocupe. Ahí estamos bien. Ok. Ahí estamos bien. Bueno, ¿qué tal si comenzamos con oración? Permítame orar por ustedes y orar por mí también, de modo que podamos tener una clase exitosa y que podamos todos aprender. Una de las cosas que a mí me encanta de enseñar es que para enseñar, pues primero hay que aprender. De modo que siempre uno crece en conocimiento y es uno de los beneficios de enseñar. Uno tiene que aprender tan bien como para enseñar. Así que siempre el que más aprende debe ser el maestro. Así que es un beneficio de poder enseñar. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa noche. Gracias por darnos la oportunidad gloriosa de poder estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos conocerte a ti. Podemos saber quién eres, cómo eres, para entonces, Señor, tener una relación real y personal contigo, Dios. Permite, Señor, que hoy podamos crecer en conocimiento, que hoy podamos crecer también en amor por aprender más tu palabra y que hoy, Señor, sea un día de bendición en esta clase. Mira a cada uno de los estudiantes, bendíceles, ayúdales, Señor, ayúdanos a todos a poder aprender de ti, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo, que inspiró esto que vamos a estudiar hoy, vive en nuestros corazones y nos enseña hoy. Y te rogamos que Él sea el maestro por excelencia en esta noche, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Y amén. Pues familia, de nuevo, gracias a todos por conectarse, incluyendo a los que no pudieron estar en la clase pasada. Los que no pudieron estar, pues recibieron el video y espero que lo hayan podido ver. De hecho, en el video hay una pequeña tareita
y la tareita vamos a revisarla ahora mismo, así rapidito. Y se trata de las divisiones del Nuevo Testamento. En cuántas categorías o en cuáles divisiones está dividido el Nuevo Testamento. Así que, ¿quién es el primer valiente? ¿Quién es el estudiante A+? Ok, Yadira, yo. vamos a comenzar con Yadira. Adelante, Ya. Yadira. Ok. Divisiones y subdivisiones del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto tiene 4 divisiones. Está los Evangelios, seguido por los Hechos. Está también las epístolas y también el último es Apocalipsis. Okay. Empezamos con Evangelios. Los Evangelios son la institución del Nuevo Pacto. Y Sí. aquí están los libros siguientes, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos a Hechos. Hechos es la proclamación del Nuevo Pacto. Ahora seguimos con epístolas. Las epístolas están divididas en cartas paulinas y cartas generales. Las cartas paulinas están subdivididas en 4, que son las epístolas primeras, seguidas por las epístolas mayores. Luego viene prisión, se llama así porque esta epístola fue escrita en la prisión. Y por último está epístolas pastorales. Luego viene la otra subdivisión, que son cartas generales, ¿no? Ahora vamos con epístolas primeras. Aquí tenemos a Gálatas, tenemos a primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. Luego tenemos epístolas mayores. Aquí tenemos primera de Corintios, segunda de Corintios y Romanos. Luego está prisión. En prisión tenemos Efesios, Colosenses, tenemos Filimón y tenemos Filipenses. Y la última, que es epístolas pastorales, está primera de Timoteo, tenemos Tito y segunda de Timoteo. Ahora nos vamos a lo que son las cartas generales, donde está Santiago, está Hebreos, está primera de Pedro, está segunda de Pedro, tenemos a Judas, tenemos primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y por último, la última división tenemos Apocalipsis, donde Apocalipsis nos da el cumplimiento del nuevo pacto. Okay. Es la... Excelente, Yadira. Muchas gracias. Y posiblemente en una clase de Dallas Theological Seminary, una de las mejores escuelas de Biblia del país, no tengan una respuesta así tan completa, ¿ves? Me preguntamos las divisiones y ella nos dio las divisiones y los libros en cada división. Así que mejor ni mandado a pedir. ni por Amazon Prime. Qué bien. Qué bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que se recuerde así de... ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esas divisiones? No. Ok, es importante que se recuerden de eso y eso es útil. No se trata solamente, bueno, es útil para simplemente encontrar cualquier cosa en la Biblia. Es útil porque el mismo nombre explica muchas cosas. Por ejemplo, cuando decimos las cartas de la prisión, fueron cartas que fueron escritas en la prisión, de modo que si usted se está refiriendo a Filipenses, por ejemplo, ya sabe enseguida que fue una de las cartas de la prisión. ¿Ve? Así que qué bueno que hicieron su tarea. ¿Alguna pregunta que tengan antes de entrar al contenido de hoy, que tengan de la clase pasada? Bueno, hable ahora o calle para siempre. Pastora, tengo una pregunta que no sé si es de la clase pasada, Okay. con la comparación de los dos testamentos, Ajá. que es del Antiguo y del Nuevo Testamento, con lo que abarca de una transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Fueron 4,000 o 400 años. 400. Pasó de uno. 400 años. 400.
400 años que pasó de uno al otro. Sí. Y claro, si tú, fueron 400, vamos a dejarlo ahí, ¿ves? Sí, Si tú quieres ser extra bíblico y complicarlo un poquito más y mirar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pues entonces no sabemos cuántos fueron, ¿ves? Pero fueron 400. En la Sí. página 19 está Olivia. Página 19. ¿Cómo? Sí, de hecho, página la 19 del libro. Del libro. Ujú. Sí. Qué bien. ¿Alguna otra pregunta? Hoy, Olivia, vamos a hablar mucho precisamente de ese periodo, que realmente fue parte o debió haber sido parte de la clase pasada, pero hoy quiero comenzar precisamente con revisar un poquito de eso. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier otro. Sin pena ninguna, con toda naturalidad. ¿No? Ok. Pues vamos entonces a la clase de hoy, que por el plan de clase estudiaríamos las perspectivas del Nuevo Testamento. Ahora, revisando bien todo el contenido del libro, yo quisiera regresar a lo que realmente debió haber sido contenido de la clase pasada y mirar un poquito del trasfondo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque creo que esto es muy, pero muy, muy importante y estoy yendo a la página precisamente 19, fue la página que la hermana Olga Vaquero, pues, refirió a nuestra hermana Olivia. Si comenzamos allí, en la página 19, vamos a ver un poquito del trasfondo, que de nuevo debió haber sido parte de la clase anterior. El trasfondo, no sé cuántos se recuerdan en nuestra iglesia cuando estudiamos el libro de Nehemías. No sé si se acuerdan de Nehemías, la reconstrucción del muro de Jerusalén. Bueno, Nehemías fue uno de los últimos, después vino Malaquías y ese es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Después viene el Nuevo. Bueno, en Nehemías estudiamos la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y vimos básicamente el último periodo que fue parte del Antiguo Testamento, el último periodo. Permítame un segundito cerrar mi puerta que la dejé abierta y yo sé que eso va a ser una distracción constante y como yo tengo OCD, si no la cierro ahora, pues quedo distraído toda la clase. Deme un segundito. Ok. Como ustedes podrán recordar, cuando estudiamos el libro de Nehemías en nuestra iglesia, miramos parte de lo que era el período persa. El imperio persa venció al imperio babilónico precisamente mientras Nehemías estaba bajo el cautiverio babilónico. ¿Ves? Los persas vencieron a los babilónicos y es precisamente un rey persa quien le da el permiso a Nehemías a regresar a Jerusalén. Los persas trataron muy bien al pueblo judío y es entonces que Nehemías va y reconstruye la muralla de Jerusalén y demás. Quiero hablar de periodos y después de eso viene el periodo el periodo griego. Evidentemente, el inicio del imperio griego. Y con este imperio griego, el gran conquistador Alejandro Magno o Alejandro el Grande, un gran caudillo. Y después de Alejandro tuvo cuatro generales. Y de esos 4 generales hay dos que fueron muy conocidos y que marcan un periodo histórico también. Y uno de ellos fue Ptolomeo. ¿Por qué es importante Ptolomeo y por qué esto es tan importante en la historia del Nuevo Testamento? Porque, por supuesto, hay una historia y es bueno conocer el trasfondo. Es bueno conocer cómo se dio lugar al Nuevo Testamento, cuál fue la historia, cuáles fueron las razones políticas, cuáles fueron las razones geográficas, cuáles fueron las razones culturales, cuál fue el idioma, cuál fue el lenguaje, cuál era el poder político que había. Todo eso es importante. Y, por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos una ciudad muy, muy popular, muy conocida. De hecho, recientemente en las noticias se quemó algo muy importante en lo que fue esta ciudad y es Alejandría. Alejandría en Egipto. Bueno,
bajo los Ptolomeos, Ptolomeos de nuevo era uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Uno de ellos era Ptolomeo, y bajo el imperio de Ptolomeo, bajo la autoridad de Ptolomeo, fue que se dio la Septuaginta. La Septuaginta es básicamente la traducción del Pentateuco del hebreo al griego. Es decir, estos judíos que habían venido del imperio babilónico persa, habían llegado a Jerusalén, y ahora Jerusalén estaba bajo el imperio griego con Alejandro Magno. Y claro, estamos hablando de fragmentos de historia muy largos, muy grandes. Por supuesto, muchas personas pasaron muchos años, y muchas personas nacieron, del pueblo judío, nacieron conociendo griego como su primer lengua. Es como si usted nace en Estados Unidos, su lenguaje va a ser el inglés. Fue tanto así que eventualmente se tradujo el Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros, se tradujo al griego, y eso fue lo que se conoció como la Septuaginta. La Septuaginta es, de nuevo, la Biblia griega, y esto es importante porque es la Biblia que tuvieron las personas en el Nuevo Testamento. Es la Biblia el rollo que abría Jesús, para decirlo de una forma mejor, de una forma más correcta, fue el rollo que abría Jesús cuando predicaba, el rollo que abrió, por ejemplo, el apóstol Pedro cuando predicó en Hechos capítulo 2. La Biblia que tenían los cristianos, por supuesto, no tenía el Nuevo Testamento, estaba sucediendo. Lo que tenía era el Antiguo, y era una Biblia traducida del hebreo al griego. Y todo esto ocurrió bajo el reinado o bajo la autoridad de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno dentro del imperio griego. Y todo esto se hizo en la famosa ciudad de Alejandría, en Egipto. Muy recientemente hubo un incendio de la iglesia de Notre Dame allí, y pues sabemos lo que sucedió, no quiero gastar tiempo en eso. Después, pues se dio el imperio de los Seleucidas, los Seleucidas, desde el 198 al 143 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué este fue tan importante? Fueron los 2 generales de Alejandro Magno más conocidos. ¿Por qué fue tan importante? Este fue el período en que más sufrieron los judíos en el tiempo intertestamentario, entre el tiempo del Antiguo y el Nuevo Testamento. Bajo esta persona, fue donde más sufrieron ellos. ¿Qué pasó? Había tal señor llamado el Antíoco IV, o Epífanes. También es conocido dentro de la cultura griega como Epífanes. Y Epífanes fue quien sustituyó el sacerdote judío Onías. Quiere decir, y entienda lo que está pasando aquí, en los tiempos de Jesús, cuando llegó Jesús, la religión judía estaba siendo muy corrupta, se había corrompido de una forma extraordinaria. Eso no surgió de la noche a la mañana, eso surgió en un proceso, y parte del proceso, parte crítica del proceso fue precisamente esto. Este Antíoco IV, o Epífanes, sustituyó el sumo sacerdote. Quiere decir que un griego, alguien que no es judío, alguien que no tiene nada que ver con el pueblo judío, alguien que era totalmente un político, terminó tomando el trabajo de un sumo sacerdote. Eso nos dice mucho. Y eso nos habla históricamente, y creo que en un momento como este, en la historia de Estados Unidos, es importante notar esto. Esto nos habla históricamente de la mezcla de la política con la religión. ¿Ve? Este general griego, Antíoco IV, o Epífanes, tuvo la osadía de querer tomar decisiones por el pueblo de Dios y tomar el trabajo de un sumo sacerdote. Si usted estudia la cultura judía, el sumo sacerdote dentro del pueblo judío era posiblemente la persona más importante. Entraba al lugar santísimo una vez al año. Era alguien muy importante. El sumo sacerdote tenía una autoridad extraordinaria en términos espirituales y religiosos.
quizás más que el emperador. Y pues esta persona hizo eso. Y de ahí podemos ver cómo comienza a corromperse la costumbre judía, porque ya tenían a alguien dentro de la autoridad religiosa que no era un sumo sacerdote, era un líder político y era un líder malo. En la página 22 de su libro está lo siguiente. El 15 de diciembre del año 168 antes de Cristo, 15 de diciembre del año 68 antes de Cristo, el templo fue despojado de todos sus tesoros y convertido en un santuario a Zeus. Zeus, por supuesto, era un dios de la mitología griega. Y pues el templo del Señor, el templo judío, fue ofrecido a Zeus. Y no solamente fue ofrecido a Zeus, sino que sacrificaron en el altar del templo un cerdo. Y esto es lo que se conoce históricamente como la abominación desoladora. Si usted conoce Biblia, esa expresión, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues vemos que de cierta forma tuvo cierto cumplimiento aquí. Para el pueblo judío, ver un cerdo, que los judíos no comen cerdo, como ustedes saben, siendo ofrecido en el templo a un ídolo, no hay momento más bajo que eso. Y vemos cómo eso se manifiesta cuando alguien que no está capacitado y mucho menos escogido por Dios para regir el pueblo de Dios, lo hace, como alguien que era tan corrupto como fue este señor Antíoco IV. Para apurarme y no retrasarme en eso, hubo también bajo este reinado un sacerdote celoso del Señor, un sacerdote que, como yo decía ahorita en la oración con la gente de la iglesia, Dios siempre tiene su gente, Dios siempre tiene su remanente fiel, aunque pasen años de silencio de Dios, aunque pasen años en que parece que Dios no está en control, siempre hay gente fiel y Dios al final siempre va a usar esa gente fiel. Y este señor fue el sacerdote Matatías, página 22. Matatías tuvo 2 hijos. Uno se llamó Judas y es conocido históricamente como Judas Macabeo, que también pues terminó siendo un dirigente del pueblo. Y solo 3 años después de que Antíoco IV hubiera hecho aquella abominación en el templo, pues Judas Macabeo hicieron una revuelta, se levantaron en contra de los griegos y vencieron. Y para final del año 143 antes de Cristo se logró la paz con los sirios y los judíos quedaron independizados de ellos. Se logró la independencia de nuevo del pueblo de Israel después de muchos años por alguien celoso del Señor. Ahora, otro periodo también importante en la historia fue el periodo asmoneo, se conoce como asmoneo, y Asmón tiene que ver con la familia de Matatías, por eso se conoce como asmoneo. Matatías fue este sacerdote judío, padre de Judas Macabeo y padre también de Simón, que es quien vamos a ver hoy. Ahora, Simón, en la página 23, Simón fue declarado sumo sacerdote y dirigente civil de los judíos. Escuche esto. Ahora estamos hablando, ahora es lo opuesto. Y entienda lo que está sucediendo y entienda lo que ocurre cuando el pueblo escogido de Dios quiere ser político. Es lo opuesto a lo que sucedió antes. Un político quiere dirigir el pueblo de Dios. Ahora está ocurriendo lo opuesto. Simón fue declarado sumo sacerdote y dirigente civil de los judíos todo el tiempo que viviese. Y así fue como el sumo sacerdote se convirtió en una autoridad corrupta. C.S. Lewis dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando tú ves a alguien que porque tenga cierta autoridad espiritual quiere salir de su cobertura y quiere gobernar todo, nótese que a este Simón, hijo de Matatías, alguien celoso por el Señor, alguien correcto, alguien que hizo algo bueno, hermano de Judas Macabeo, pues terminó haciendo esto. Fue declarado sacerdote y dirigente civil de los judíos todo el tiempo que viviese. Ese fue el principio de
la autoridad absoluta de los sumos sacerdotes. Y comenzamos a ver desde ese tiempo, antes del Nuevo Testamento, cómo se comenzó a corromper el sumo sacerdocio. Y me siguen. Esta acción trajo un periodo bueno para el pueblo judío, trajo muchas cosas buenas para el pueblo judío, pero también trajo detrás de la fachada, la corrupción de lo que es el sumo sacerdocio de los judíos. Aquí comienza. Usted puede notar que un sacerdote quiere tomar el poder político, el hambre por el poder. Y no es casualidad, no surgió de la nada el hecho que comienza a haber luchas por el poder. Precisamente el periodo de Simón, hermano de Judas, fue caracterizado por las luchas y las peleas por el poder. Cuando desobedecemos a Dios y todo el mundo le gusta el poder, todo el mundo quiere poder, pero no todo el mundo está llamado por Dios a ejercer poder. Cuando eso sucede, usted puede tener garantizado que los resultados van a ser malos. Bueno, Simón y 2 de sus hijos fueron asesinados eventualmente, pero otro hijo de Simón, un nieto de Matatías, pues fue Juan Hircano. Y en su página 24 nos habla un poquito de él. Juan Hircano llegó a ser el gobernador político religioso. Nótese como ahora ya no eran sumos sacerdotes o simplemente sacerdotes, era político religioso. ¿Se da cuenta cómo alguien comienza esta mezcla de ambas cosas y termina haciendo así? Bueno, llegó a ser el gobernante político religioso. Juan Hircano hizo mucho para promover el poder y la posición del nuevo Estado judío. Era un líder militar capaz y conquistó territorios que habían pertenecido a los judíos en el pasado. Consiguió derrotar a los sirios, samaritanos e idumeos. En muchas maneras, aquellos fueron grandes días para los judíos. Algo que está sucediendo en este tiempo es que, como dice aquí, sí, fueron grandes días para los judíos, pero al mismo tiempo se estaba corrompiendo lo que era la autoridad religiosa. Y en este tiempo, por supuesto, la autoridad era en ambas, era religiosa y era política. Continuamos más adelante. Para el año 63, antes de Cristo, como decía ahorita, evidentemente había hambre por el poder, ¿verdad? Y al pasar de los años, hubieron muchas luchas por el poder, muchas luchas internas. Y en el año 63, antes de Cristo, hubo una guerra fría, una guerra entre los mismos judíos. Y esa guerra fría fue la que dio pie a que el Imperio Romano tomara parte. Ninguna casa dividida, dijo el Señor Jesús, puede prevalecer contra sí misma. Y siempre que hay división, hay lucha por el poder. No es de Dios. ¿Ve? Para el año 63, aquel año intervino el ejército de Roma en una guerra civil. Cuando dije fría, quise decir civil, no fría. En una guerra civil que estaba siendo librada entre 2 miembros de la dinastía Asmonea. El ejército romano impuso la paz en aquella situación. Pero, escuche ahora, con la llegada del ejército romano llegó también el dominio del Imperio Romano. Hubo un idumeo, para apurarme un poquito, hubo un idumeo, ellos conquistaron los idumeos, pero hubo un idumeo, Antípater, que subió mucho en favor de Roma, aunque Juan Hircano el segundo, el hijo de el otro Juan Hircano, era el rey. Bajo este reinado, acuérdense que todo el mundo estaba luchando por el poder. Hubo alguien que no era judío, Antípater, que recibió mucho favor entre el pueblo romano. Y ese Antípater, página 25, el primer párrafo arriba, Antípater pudo situar a sus hijos, poner a los hijos en el poder, en posiciones de poder en Palestina. Uno de sus hijos era Herodes. Herodes el Grande llegaría finalmente a ser declarado rey y a ser el poder dominante en Palestina. ¿Quién fue quien mató a los niños buscando matar a Jesús? Herodes. Y he narrado todo esto para que sepan cómo fue que esto surgió, cómo se dio lugar a todo esto, ¿ve?
los imperios ni surgen en un día, ni se destruyen en un día. Recuerdo en una reunión con Timoteo, anciano de nuestra iglesia, como ustedes saben, hablábamos de una situación y decíamos de esa situación, que era pequeñita, no era muy grande. Tú no quieres crear un Ismael. Y yo no sé si saben qué significa eso. Ismael fue el hijo de Agar. Abraham, muchos años atrás, Dios le había prometido un hijo. Y como Abraham era muy viejito y no tenía ese hijo, Sara, su esposa, era estéril, pues a Sara se le ocurrió, llégate a una de tus criadas para que tengas hijo. Y esa criada es Agar. Abraham se llega a Agar, todos sabemos lo que significa eso, no hay que explicar. Abraham llega a Agar y tiene un hijo, Ismael. ¿Saben quién es Ismael? Ismael es el padre de la religión musulmana, enemigos número 1 del cristianismo hoy. Todo surgió porque alguien no esperó, alguien no tuvo confianza en el Señor y no esperó y se adelantó. ¿Sí? Como algo tan pequeño puede eventualmente crecer en algo tan grande, es como una bola de nieve que va bajando la montaña y cuando llega abajo no es una bolita, es algo que destruye. Bueno, así ocurrió y así fue que el Imperio Romano llegó a los tiempos de Jesús y ahí tienen un cuadro en la página 25 muy interesante, muy buena de todo este tiempo. Hay mucho que podemos decir acerca del trasfondo religioso, no político, sino religioso, cómo estos judíos en todo este tiempo llegaron a mezclarse tanto por los imperios que gobernaron, como el imperio greco-romano, llegaron tanto a mezclarse con dioses, tanto así que dioses del imperio de Grecia se unieron con los romanos y, por ejemplo, a Hermes se le llamó Mercurio y a Zeus se le llamó Júpiter, la mezcla de las religiones que habían en ese tiempo. Y cómo para el tiempo en que llegó el Señor Jesús, esto era una corrupción total. Realmente Israel necesitaba un Salvador. Vemos que también se le rendía, por ejemplo, culto al emperador. El emperador era como un dios. Había mucho misticismo, muchas religiones de misterio. Los griegos eran muy conocidos por esto, les encantaba el misterio. Existía en aquel entonces lo que era el gnosticismo. El gnosticismo es básicamente, está en su página 28, proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, y básicamente enseña que la salvación se puede alcanzar por el conocimiento. Dentro del gnosticismo había ciertas, y todo esto para ver el trasfondo religioso en que llegó el evangelio. Dentro del gnosticismo había una corriente que se conoció como el ascetismo, página 28 abajo. El ascetismo es básicamente la supresión de los apetitos y deseos del cuerpo. El ascetismo es decirle no a todos los placeres del cuerpo, porque pues era parte de la corriente gnosticista. Y otro extremo, ese era un extremo, no hay placer ninguno, porque es malo. Otro extremo era totalmente lo opuesto, era el libertinaje. Y el libertinaje del gnosticismo creía que solamente el alma era salva y que el alma pues es algo que Dios redime, pero no el cuerpo, de modo que el cuerpo podía hacer lo que le daba la gana porque el alma era lo importante y a lo que Dios le importaba. Y entonces el libertinaje dio pies a que la gente hiciera lo que le diera la gana con su cuerpo. Los deseos de la carne, pues, rienda suelta. Y eso nos habla mucho de por qué el imperio greco-romano se caracterizó por lo que se caracterizó. Y hay muchas historias. De hecho, si usted está viendo alguna película y es romana o alguna serie y tiene que ver con Roma, prepárese porque va a haber mucha desnudez, va a haber de todo lo malo. Entonces, eso habla de ese periodo y habla de los porqués. Es básicamente una expresión de el libertinaje que era producido por el gnosticismo religioso. Había muchas filosofías. Los griegos fueron los padres de la filosofía, como el epicurismo, como el
estoicismo, como los cínicos, como los escépticos, página 29. Es algo que fue parte del trasfondo. Había mucha confusión y mucho sincretismo religioso. Hablemos un poquito de las religiones en Israel. Y todo esto está en su libro, de nuevo. Estoy pasando así bien rapidito, solamente para ver el trasfondo político, religioso y todo el trasfondo del Nuevo Testamento. Los fariseos tan pronunciados en el Nuevo Testamento, tan conocidos en el Nuevo Testamento, tanta lucha que Jesús tuvo con los fariseos. El apóstol Pablo mismo era un fariseo, él lo dice literalmente en cuanto a la ley fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, primero eran separados, ellos se creían. La palabra fariseos en sí significa separados. Cuando usted escucha esa palabra, separados, ¿qué le viene a la mente? A ver, mi pueblo cristiano, a los hijos de Dios. ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha la palabra separados? Porque estaban, Perdón. ¿Olga? pues que se creían que eran los separados para Dios, Ajá. eran los especiales Sí. ellos. Ellos se creían especiales, sin duda. Pero hay algo más. Hay algo más. ¿Quién sabe a qué me estoy refiriendo? Bueno, los católicos nos llaman a nosotros cristianos los separados, porque nos separamos, los que Nos separamos estábamos de en la ellos. iglesia nos separamos. Los testigos de Jehová. Bueno, le voy a decir por qué hice énfasis en esa palabra. Porque separados es básicamente también el significado de la palabra santo. Santo significa separado para Dios. Eso es lo que es un santo. Eso nos dice que estas personas, los fariseos, ellos se creían los santos y se creían que eran personas que eran superiores a los demás. Yo en mi prédica y en mi cosmovisión general de la vida cristiana, del cristianismo, yo critico mucho a los fariseos cristianos. Entiéndase lo que quiero decir. Yo critico mucho, no creo que es correcto que alguien que sea verdaderamente cristiano tenga una mentalidad farisea. En otras palabras, que se crea el más santo. Porque ninguna de las personas que se cree más santo es realmente más santo. Ninguna. Yo se los garantizo. Todas esas personas que se creen los más santos, cuidado, ahí hay gato encerrado, como decimos en mi tierra. ¿Ves? Y los fariseos era una muestra muy clara de eso. ¿Saben lo que significa gato encerrado? Ahí hay cosas que están escondidas, que no se reflejan. En la página 31, a mitad de la página, dice que ellos se enorgullecieron de su superación y conocimiento y se consideraban como superiores al resto de la sociedad. Fue su soberbia, su pretensión de justicia propia. Esto es otra realidad de personas que tienen tendencias fariseas. Se creen justos. Ellos creen que ellos son los que más merecen. Pretensión de justicia propia y su violación del espíritu de la ley, lo que atrajo su dura condena de parte del Señor Jesús. De modo que ahí nos habla mucho de los fariseos. Los fariseos eran también muy populares. De cierta forma, esta apariencia de piedad, y ustedes pueden imaginarse a alguien tan religioso, el pueblo judío por sí solo ya era religioso, de modo que ellos eran considerados, por la apariencia de piedad, eran considerados como un partido popular. El pueblo apoyaba a los fariseos. No solamente eso, sino que también eran la clase media y por eso también, de cierta moda, representaban tanto al pueblo. Los fariseos se habían ganado el pueblo. Y es por eso que muchos de los oficiales romanos no querían problemas con los fariseos, porque tener problemas con los fariseos era tener problemas con el pueblo. Procediendo de la clase media, se lo dice en el segundo párrafo, en la página 32. Los escribas, ¿ok? Los fariseos en realidad eran como unos 6,000 en todo el pueblo de Israel, no eran tantos,
pero tenían mucho poder. Los escribas, y de nuevo, cuando estamos mencionando todo esto, estamos hablando de cosas que se formaron durante ese periodo intertestamentario, y vamos, es muy fácil ver todos ellos en el Nuevo Testamento. Los escribas no eran como un partido, eran como una clase de israelitas, eran los que estudiaban, se dedicaban totalmente al estudio, eran los maestros de la ley. Y, por supuesto, había muchos escribas que eran fariseos. Fariseos era más bien como un partido político. Escribas eran como una clase de judíos, no un partido. Y es por eso que habían tantos que eran escribas que terminaban siendo fariseos, formaban siendo parte del partido de los fariseos. Hay muy buena explicación en la página 33 acerca de esto, lo que quieran estudiar un poquito más de eso. Muy rapidito, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran la élite, eran los ricos, eran los políticos de máxima autoridad. Y por ser los políticos de máxima autoridad y por ser los ricos, pues no tenían tanta relación con el pueblo. Ellos vivían diferente a la clase media, vivían diferente a la gran mayoría del pueblo, y por eso había una desconexión, aunque eran los que gobernaban, como ha sucedido a lo largo de la historia. Siempre el 1% o menos del 1% son los que gobiernan. Bueno, eso eran los saduceos. El nombre saduceo, página 33, el nombre saduceo puede haberse derivado del nombre Sadoc, que era el sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón, aunque había otra palabra del griega que significaba justicia, que también tiene que ver con esa raíz. Dice el último párrafo de la página 33, los saduceos eran menos numerosos que los fariseos, pero se trataba por lo general de hombres ricos y en puestos de autoridad política. Ya les había dicho básicamente eso. Interesantemente, los saduceos básicamente dejaron de existir con la destrucción del templo en el año 70, cuando los romanos destruyen el templo judío. Para ese tiempo dejaron de existir los saduceos. Parecen haber sido eliminados, parecen haber limitado la autoridad plena de las escrituras a solo los 5 libros de Moisés, y evidentemente no creían en los ángeles, en demonios y tampoco en la resurrección. Y digo esto porque tampoco creía que venía un Mesías. Y digo esto porque en el Nuevo Testamento eventualmente vamos a ver estos diferentes partidos, los fariseos y los saduceos. Además de esto, habían otros como los herodianos. Por supuesto, los herodianos eran los que respaldaban a Herodes o a la familia de Herodes o al sistema herodiano. Y por eso se le llamaba herodiano, lógicamente. También estaban los celotes. Los celotes era un partido mucho más pequeño, tenían una vida muy diferente, mucho más reducida, y dentro de ellos había muchos que eran sicarios, y los sicarios se le llamaban sicarios por sicari es básicamente una palabra que significa una espada pequeña. Los sicarios eran personas que odiaban con todo su corazón a los romanos. Eran muy celosos. Y pues donde quiera que iban, con uno de esos puñales pequeños, por decirlo así, apuñaleaban a los oficiales romanos y echaban un patín, salían corriendo. Eso eran los sicarios, y eran amigos de los celotes. La gran mayoría de los celotes eran sicarios. Vemos en el Nuevo Testamento también interacción del Señor con algunos sicarios, básicamente asesinos. El Sanedrín, página 35. El Sanedrín era básicamente como la corte suprema judía. El Sanedrín significa los que están sentados. El Gran Sanedrín era el concilio nacional de los judíos, algo así como un tribunal supremo judío. Página 36, para ir rapidito. Quisiera leer el segundo párrafo. Dice, fue el Gran Sanedrín el que entró en conflicto con el Señor Jesús, Juan capítulo 9. Sus miembros intentaron arrestarle en varias ocasiones. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 32. Quisieron matarle. Lucas 22:2.
participaron en su arresto. Marcos 14:43. Que quebrantaron sus propias leyes y códigos de ética en el juicio al que le sometieron, que sometieron a Jesús. Por ejemplo, Mateo 26:59, Mateo 27:41, y las escrituras los tienen por responsables de sus acciones. Esta gente van a recibir un castigo muy severo. Hechos 2:23 y también Hechos 2:36 y Hechos 3:13 habla de eso. Dice, el Gran Sanedrín es identificado mediante una variedad de signaciones en los evangelios y en el libro de los Hechos. A veces es designado como el concilio. El concilio en Jerusalén era algo diferente. El concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, es algo diferente al Sanedrín, pero en ocasiones en el Nuevo Testamento es considerado como el concilio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26:59 y en Hechos 4:15 se le llama concilio a lo que era en sí el Sanedrín, pero es principalmente identificado en el Nuevo Testamento por sus elementos componentes como los principales sacerdotes y los fariseos. Los principales sacerdotes y los fariseos, cuando ustedes ven la palabra principales, quería decir el Sanedrín, era como la Corte Suprema. Los principales ancianos y escribas es otra expresión para referirse al Sanedrín. Y dejémoslo ahí porque ya eso es mucho. La sinagoga. Quería hablarles de la sinagoga. Ustedes ven en el Nuevo Testamento mucho la mención de la sinagoga. La sinagoga era, por supuesto, es un lugar pequeño, nunca son grandes, es un lugar pequeño y había muchos en todo Jerusalén. Alguien dice que para los tiempos de Jesús, en Jerusalén solamente, Jerusalén para ese tiempo no era grande. Jerusalén, habían 450 sinagogas en el tiempo de Jesús en Jerusalén solamente, la ciudad de Jerusalén, no en todo Israel. ¿Cómo surgieron las sinagogas? Para el año 586, ¿se recuerdan Nehemías? Cómo los babilónicos tomaron al pueblo de Israel y lo llevaron cautivo. Bueno, por supuesto, cuando lo llevaron cautivo y destruyeron el templo, los judíos no tenían dónde congregarse en Babilonia. ¿Qué hicieron? En casas. De modo que esto de las casas va mucho más atrás en el pueblo judío, mucho antes que el libro de los Hechos. Las casas siempre han sido, y un aplauso para ustedes que se reúnen en grupos familiares, se reúnen en casas, eso es importante. Es una estructura que no se puede romper. La estructura de los templos y la estructura grande se pueden romper, pero en casas no, y la historia ha probado eso. Bueno, cuando el pueblo de Israel fue tomado cautivo y fueron a Babilonia, ese fue el comienzo, el inicio, el nacimiento de las famosas sinagogas. Las sinagogas en el imperio babilónico fue la forma en que los judíos pudieron conservar su religión, pudieron conservar sus costumbres, pudieron conservar la adoración al Señor, pudieron conservar la doctrina, el estudio de la Torah o el Antiguo Testamento. Todo eso surgió en la sinagoga. Y cuando los judíos regresan a Jerusalén con Nehemías, ya venían con esta cultura de sinagogas. Pasaron 70 años en Jerusalén. Ya llegaron a Jerusalén con esto de las sinagogas. Acuérdense que el templo todavía pues fue Esdras quien reconstruyó el templo y después Nehemías reconstruyó la muralla. De modo que en Jerusalén, para los tiempos de Nehemías, habían sinagogas. Y fue así como las sinagogas llegaron a ser parte importante del pueblo judío. En Jerusalén, además de haber el templo, que era central para los judíos, había muchas sinagogas. Y había siempre un dirigente de la sinagoga, se estudiaba en la sinagoga, había mucha libertad en las sinagogas. Cualquier itinerante, cualquier maestro itinerante, como Jesús, como Pablo, llegaba de repente a cualquier ciudad y lo primero que buscaban era una sinagoga y allí enseñaban. ¿Ven? Quiero ir un poquito más allá. Página 38. Dice, el templo en la época de Cristo fue reconstruido por Herodes el Grande. Herodes comenzó un extenso proyecto de reconstrucción alrededor del año 19 antes de Cristo y la tarea
usando hasta 18,000 operarios, no quedó completada hasta alrededor del 64 después de Cristo, pocos años antes de que los romanos lo destruyeran en el año 70 después de Cristo. ¿Qué les dice eso a ustedes? No sé si pueden pensar un poquito durante todo eso. ¿Quién fue quien reconstruyó el templo? Herodes. Eso nos habla mucho de la corrupción que había en el templo. ¿Se recuerdan a Jesús viniendo al templo, volcando las mesas y diciendo mi casa será llamada casa de oración? ¿Se acuerdan de eso? Eso Jesús lo hizo 2 veces. Y durante todo ese tiempo, lo que esto nos dice, desde el año 19 antes de Cristo hasta el 64 después de Cristo, Herodes estaba reconstruyendo el templo. Lo reconstruyó por gusto porque 6 años más tarde los romanos lo destruyeron completamente. Y esto nos habla de nuevo de la corrupción que había allí y por qué era tan impuro, por qué indignaba tanto al Señor. Se hacía mucho negocio allí y yo quiero aprovechar la oportunidad para enseñar esto. El templo judío tenía oro hasta en el techo. Literalmente tenía oro hasta en el techo. Y ese oro no fue resultado de la corrupción de Herodes. Así era el templo judío. Era sin duda, en el Antiguo Testamento, el templo que construyó Salomón era una de las maravillas de aquel entonces. Oro por todos los lados, era algo majestuoso. En el techo, ustedes saben que en nuestros días le ponen cosas en el techo. Le ponen pan de oro ahora. ¿Pan de oro? Seguro. Oh, Y pan de oro se dice para que parezca que todo es oro. ok. Las iglesias católicas usan el pan de oro. Ok, gracias, Yadira. Pero lo que me estaba refiriendo es que ponen en las tejas, en el techo del templo, aún en el tiempo de Jesús, en este templo que reconstruyó Herodes, ponían puntitas de oro para que las aves cuando volaran no se aposaran allí y la luz del sol reflejara en esas puntitas de oro. Y era algo extraordinario el templo en aquel entonces, ¿ves? Vamos más adelante. Bueno, yo creo que con eso terminamos lo que es, vamos a dejarlo allí, lo que es el trasfondo del Nuevo Testamento. Para el tiempo que surgió el Nuevo Testamento, esta era la realidad en la que vivía Jesús, en la que vivió los apóstoles y era la sociedad que existía para el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta allá? ¿Algún comentario para que me den un break? Porque estoy aquí hablando y estoy yo solo. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Está súper interesante esto, pastor. Ahora saca uno conclusiones de lo que ha leído, lo que ha escuchado. Ahora ya se entiende como que ya hace el eslabón que estaba perdido en mi historia. Ya lo encontré, está súper interesante, me encanta, pastor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Esos 400 años, pues, produjeron la corrupción con la que se encontró el Señor Jesús. Y esto nos habla a largos rasgos de que cuando uno deja algo abandonado, va a producir algo malo. No podemos jamás abandonar nuestra relación con Dios, porque eso va a producir algo malo. Los judíos, los líderes judíos, los escribas y fariseos, los ancianos, el Sanedrín y demás. Bueno, ya leímos todo lo que tuvo que ver con Cristo. Como vamos a ver más adelante ahora, ¿por qué usted cree que ellos fueron tan reacios, pero tan reacios al mensaje de Jesús? ¿Por qué Jesús tuvo que decirle en varias ocasiones, sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos de su padre el diablo? Nosotros nos imaginamos a Jesús hoy y nos imaginamos un Jesús así debilucho, tan tierno que es incapaz de herir. No. Él era tan tierno y tan amable, pero después de ser tan confrontativo y decirle verdades tan profundas, tan hirientes a estas personas, porque tenían que ser así para estremecerlos, después les ofrecía la salvación.
Imagínense saber que alguien te va a matar, que te odia con todo su corazón, y después de tú decirle, confrontarlo, buscando que se arrepienta, tú le ofreces salvación e intencionalmente, honestamente, buscas el bien de esa persona. Eso me habla del amor de Dios de una forma incomprensible, ¿ve? Bueno, vamos ahora entonces a ver las perspectivas del Nuevo Testamento. Ya son casi las 8. Hoy llegamos hasta las 8:30, si está bien con ustedes. Y así nos vamos, permítame ver acá, a la página 44. Página 44, mejor dicho, la 43. ¿Qué tal si alguien busca, quién quiere buscar Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4? Lucas 1, del 1 al 4. ¿Quién quiere leerlo? Que abra su micrófono y diga. Lucas 1. Alex, del 1 al 4. Me dicen, pastor. Sí, enseguida le digo. Ok. Adelante, pues. Lucas capítulo 1, el verso 1 al 4. Dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que han enseñado. Ok, excelente. Este es la introducción, básicamente, por supuesto, los primeros versículos del Evangelio según Lucas. Lucas era un médico griego, no era judío, muy conocido, muy importante en su tiempo, y le estaba escribiendo a otro griego, muy amigo de él, muy honorable, llamado Teófilo, y que no solamente era una persona, sino que en Teófilo estaba representado los gentiles, los griegos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos 4 evangelios, ¿verdad? Fue lo primero que Yadira nos dijo hoy. La primera división de los evangelios hay 4. Mateo, cuando mi esposo se ríe de mí, porque cuando yo estoy predicando y quiero pues hablar propiamente y quiero hablar fino, como digo yo, pues mi esposa dice que yo le pongo ese a todo y digo Mateos. Y después se burla de mí. No es Mateos, es uno solo, Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios. Alguien dice que son 4 porque hay 4 conceptos primarios del Mesías en el Antiguo Testamento. Es decir, eso está en su página 43, el segundo párrafo. Es decir, en el Antiguo Testamento se veía a Jesús, se profetizó de Jesús como rey, se profetizó de Jesús como el siervo del Señor, se profetizó de Jesús como hombre y, por supuesto, como Dios. Estas son 4 conceptos que vemos en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Los 4 evangelios precisamente nos hablan precisamente de eso. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el rey de los judíos. Marcos lo presenta como el siervo del Señor. Lucas lo presenta como hombre. Vemos la humanidad de Jesús en Lucas mejor que en cualquier otro evangelio. Y Juan, mejor que cualquier otro evangelio, los presenta como Dios. ¿Ve? Entonces vemos ciertas raíces de por qué hay 4, porque era necesario expresar esos 4 conceptos que vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, alguien dice que también, además de esos conceptos, está dado por las audiencias de estos evangelios, es decir, a quienes fueron escritos. Por ejemplo, Mateo escribe al pueblo judío. Mateo es el evangelio para los judíos. El lector de Marcos, la audiencia de Marcos es una audiencia romana, los gentiles. Lucas se dirige al griego. Entonces estamos hablando de alcanzar diferentes
tipos de personas, diferentes grupos básicos que existían en el entonces. Lucas se dirige a los griegos y Juan escribe básicamente a los cristianos, a la iglesia. Son diferentes perspectivas, ángulos en lo que vemos los evangelios. Algo importante es que los 4 evangelios no deben ser vistos como biografías, porque ninguno de ellos trata absolutamente toda la vida de Jesús. De hecho, una de las cosas que vamos a ver hoy es una pausa, básicamente desde la niñez de Jesús hasta la adultez cuando comenzó el ministerio. Hay una pausa gigante allí que los evangelios mismos no nos hablan mucho de eso. Eso no es una biografía. Los evangelios son 4 perspectivas diferentes de Jesucristo, es decir, 4 ángulos. Y cuando miramos esos 4 ángulos, lo vemos como todo lo que es, como decíamos anteriormente, lo vemos como rey, lo vemos como siervo, lo vemos como hombre, lo vemos como Dios. Ese cuadro que tienen en la página 44, y de nuevo, los que no estén mirándolo ahora, igual después pueden verlo en el PDF, el documento PDF, el documento electrónico que tienen. Pueden ir a la página 44 y ver ese cuadro. De hecho, parte de la tarea, permítame ponérselo acá en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Ahí tienen la tarea para la próxima clase. Parte de la tarea es eso, memorizar ese cuadro. Memorizar ese cuadro, y la próxima clase no le preguntaré a Yadira, así que Yadira está descalificada para responder la próxima clase. Pero el resto sí puede responder. Y ese cuadro va a ayudarles a recordar exactamente lo que les acabo de decir, ¿ve? Y esto nos ayuda, por ejemplo, a ver por qué el texto fue escrito diferente a diferentes personas. Por ejemplo, Mateo que escribe a los judíos y que presenta a Jesús como rey. Bueno, es por eso que la genealogía de Jesús que aparece en Mateo es así de larga, ¿verdad? Porque tenía que probar que tenía que venir del linaje real. Y es por eso que en Mateo, por ejemplo, se habla del Padre, porque era una costumbre judía. Mateo fue el evangelio escrito a los judíos. Vamos a verlo después. La próxima clase es básicamente ver cada uno de los evangelios. Pero quería que notaran la importancia de todo esto. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que Lucas, que presenta al Señor como hombre, nos habla más de María. A Lucas no le importaba tanto presentarlo como un rey a los judíos, y por lo tanto no usan la genealogía usando los hombres, sino que usa la genealogía usando a María, el hijo de María, hombre. ¿Se da cuenta? Ahora, dentro de los evangelios, y es algo que Yadira no dijo, no tenía que decirlo, no era parte de la respuesta, algo que vemos hoy que no vimos en la clase pasada. En los evangelios hay 2 divisiones dentro de los evangelios. Están los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y está el evangelio de Juan. Esos sinópticos, el término sinóptico es un término griego que significa visión conjunta o tener una perspectiva común. Es decir, cuando usted lee estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, va a notar que las historias son pero tan semejantes. Las palabras que usan son bueno, a veces usan exactamente la misma palabra. Y usted puede leer ambos y es casi como que está leyendo lo mismo. Bueno, sí, en realidad está leyendo la misma historia. Es una perspectiva, es un ángulo para ver a Jesús, escrito a personas diferentes y presenta a Jesús de forma diferente. ¿Ve? Y es por eso que hay 4 ángulos, pero hay 3 que son casi idénticos. Pastor, perdón que le interrumpa. ¿No? Mateo, Marcos y Lucas, ¿puedes repetir que son no sinópticos. Son página 44. Son historias
que son muy idénticas, muy parecidas, ¿eh? En todas sus formas son muy parecidas. Pueden ser vistas en conjunto y por eso se le llaman los evangelios sinópticos. Además, Juan, que es el otro evangelio, fue escrito mucho después que estos tres, mucho después que los evangelios sinópticos. Ya, entonces ahí sería sinópticos y Juan, ¿qué sería? De ser sinópticos y Juan. Los Ok, evangelios sinópticos y Juan. No hay otra categoría. Juan quedaría solo, ¿ves? ok. Si quieres ponerle no sinóptico, pues puedes ponerle no sinóptico, pero sería Juan. Ahora, cuando usted mira a los evangelios sinópticos y ve tantas similitudes, usted termina preguntándose, bueno, y esto es válido porque muchas personas que cuestionan la Biblia se preguntan todas estas cosas. Y si usted se encuentra con alguien que no tenga una mala intención, alguien que realmente esté buscando la verdad y sea muy analítico, va a hacerle estas preguntas. Usted mira a estos evangelios y las similitudes que hay y usted dice, bueno, ¿cuál de los escritores depende de cuál? ¿Cuál escribió primero? ¿Cuál se fijó del otro? Porque es tan semejante que usted se pregunta eso. ¿Y cómo se explican las notables diferencias entre sus relatos? Que es también otra pregunta que podemos hacernos. Bueno, existe una teoría oral. Ahí habla de la teoría oral. También habla de la hipótesis de los documentos. Eso está en su página 45. Básicamente, cuando usted analiza quiénes fueron Mateo, Marcos y Lucas, eso añade cierta luz y vamos a ver eso en la próxima clase. Por eso no quiero profundizar demasiado en quiénes fueron ellos. Pero así por arribita, Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. De hecho, se conoce la conversión de Mateo como Leví. Mateo fue el nombre que le dio el Señor, pero se conoce como Leví. La conversión de Leví. Era un cobrador de impuestos, judío, pero cobrador de impuestos. ¿Quién era el otro que era testigo ocular? Juan era testigo ocular. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Sin embargo, Marcos y Lucas no fueron testigos oculares. Solamente con saber esos detalles, que Mateo fue un discípulo ocular, fue uno de los 12, que Juan, por supuesto, fue uno de ellos, pero que Marcos no fue igual. Cabe la posibilidad fría de que pueda ser. Lucas, con certeza, no fue un testigo ocular. Lo que sí sabemos de Lucas es que tenía una relación personal con los apóstoles. Es decir, aunque él no fue un testigo ocular, él sí conocía a aquellos que fueron testigos oculares. Y solamente con conocer eso nos ayuda a entender los evangelios. Esta teoría, hay una teoría que se llama la teoría de los documentos, y habla de los escritos de cada uno de ellos, pero también habla de un escrito un poco místico llamado Q, la letra Q. Que al final, pues yo ni siquiera sé por qué existe eso, porque es una teoría, ni siquiera nadie tiene ese escrito físicamente. No hay evidencia de que ese escrito haya existido, Eso puede ser algo que ocurre en la mente de personas que atacan el Nuevo Testamento. Por eso no quiero separar mucho tiempo con eso. Mi página 47. Para si quieren seguirme en sus... Ok. La página 47. ¿Quién tiene el libro? Si alguien tiene el libro. Olga, Lulu. Ok. En la página 47, a mediado del segundo párrafo, dice, uno de los ministerios del Espíritu. No sé si lo puedes ver por allí. ¿Qué tal si nos lees ese párrafo hasta el final? Uno de los ministerios del Espíritu era conducir a los hombres a la verdad y capacitarlos, especialmente a los apóstoles, a recordar, sin distorsión ni error, la verdad acerca de Cristo, Juan 14:26, 16:14-15
y 1 Corintios 2:12. Y así lo analizó el Espíritu. Han pasado 19 siglos desde que los evangelios fueron escritos, con el resultado de que no sabemos con claridad muchos de los hechos acerca de cómo escribieron los autores. Pero sí está claro que lo que escribieron es exacto, sin error, dirigido por el Espíritu Santo y que por ello es autoritativo para nuestras vidas. Excelente. Eventualmente, cuando estudiemos la hermenéutica, el arte de la interpretación bíblica, vamos a ver en hermenéutica por qué podemos tener la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿ve? Y aquí habla de cierto modo de eso. Podemos creer que las similitudes de estos 4 evangelios no fue que uno se copió necesariamente del otro. Por ejemplo, no hay ninguna razón. Una de las teorías es que Mateo se copió de Marcos. Pero ¿cómo Mateo se va a copiar de Marcos si Mateo era un testigo ocular? Marcos no. No tiene sentido ninguno. Y la similitud que vemos y el hecho de que las historias hayan sido tan paralelas es más bien obra del Espíritu Santo, como diferentes personas con diferentes enfoques acerca de Jesús escriben a diferentes audiencias y escriben algo tan claro, exactamente lo mismo. Es que no hay contradicción, más bien una cosa complementa a la otra. Y esa perfección literaria, esa unidad tan perfecta que vemos en los evangelios, la produce el autor, el Espíritu Santo. Aunque los hombres fueron quienes escribieron, y sí, Dios usó las emociones, Dios usó las experiencias. Mateo, por ejemplo, narra las experiencias que él vio. Juan narra las experiencias que él vio. Sin embargo, todo eso lo estaba dirigiendo, sin lugar a duda, el Espíritu Santo. Eso es algo glorioso que solamente puede ser atribuida a la obra del Espíritu. Ahora, hablando de la geografía, ¿dónde vivió Jesús? ¿Dónde se dio el Nuevo Testamento? Bueno, en Palestina. Y Palestina, para que tengan una idea, tenía como unos 175 millas por 50. Piensen en 175, un rectángulo, 175 millas por 50 millas. Eso era Palestina. No es tan grande. Más pequeño que New Jersey. En la página 48 hay las diferentes regiones de Palestina. No quiero gastar mucho tiempo en eso. La llanura costera, la serranía o las montañas centrales, el Valle del Jordán, la serranía oriental. Si algo pudiéramos aprender de todo eso, es simplemente lo siguiente. A veces se narra de que Jesús estaba en cierto lugar y se narra de que viajó a otro lugar que estaba solamente a unas 20 millas. Pero no se dice que en esas 20 millas habían montañas, habían ríos. Y, de modo que no podemos llegar a comprender con toda la claridad cuánto tiempo le tomó Jesús llegar allá y por qué. Entonces hay que tener en presente todos esos factores, el terreno, la geografía, hay que tener presente el estado del tiempo, el clima. Imagínense, en Israel o en la Palestina, porque no solamente Israel, Palestina en general, Palestina en los tiempos bíblicos, había desierto, había montañas, había mares, había valles, de todos los tipos de relieve habían allí y consecuentemente todos los tipos de climas también habían allí. En la página 50 pues hay un pequeño mapa allí. Quiero que entiendan un poquito acerca de los samaritanos, página 51. ¿Hay alguna otra persona que tenga el libro? Aunque lo tenga virtualmente en el artículo de PDF. Yo, pastor. Lo tengo virtualmente. Sí, en la próxima te lo damos a ti, Marta. ¿Qué tal si, Víctor, qué tal si nos lees la página 51? Página 51, el punto número 2, los samaritanos. Queremos entender quiénes eran los samaritanos. Y ese párrafo lo dice muy, muy claramente. Amén. Los samaritanos, como gentiles,
fueron también ocasionalmente beneficiarios del ministerio de Cristo, como la mujer samaritana junto al pozo. Los samaritanos eran evidentemente los descendientes de los colonos llevados a Israel por los asirios. En el año 721 a.C., los asirios vencieron el reino norteño de Israel y deportaron a muchos de los israelitas a otras tierras. Pero los israelitas que se quedaron se mezclaron matrimonialmente con los colonos importados por los asirios. Sus descendientes, los samaritanos, eran racialmente diferentes de los judíos, lo que hacía que estos los consideraban con gran desagrado. La separación se profundizó cuando los samaritanos construyeron su propio templo sobre el monte Gerizim durante el periodo intertestamentario. Es por esta razón que los judíos odiaban a los samaritanos y los consideraban como unos insensatos inmundos. Cuando los líderes judíos llamaron a Jesús samaritano, expresaron su intenso desprecio contra el Señor Jesús. En ese párrafo está muy claro y muy completo quiénes eran los samaritanos. Yo creo que solamente con entender eso nos añade luz, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y hay esta discusión de en dónde se debe de orar. Y los judíos decían que en Jerusalén. Y ella decía, evidentemente, que en Gerizim. ¿Por qué decía ella que en Gerizim? Ahora saben por qué. Porque habían creado un templo allí. Y pues hay una descripción muy buena allí de los samaritanos y nos explica por qué los judíos lo despreciaban tanto y cómo era un insulto gigante llamar a Jesús samaritano y mucho más samaritano endemoniado, porque eso fue lo que llamaron algunos de los líderes judíos a Jesús. Algo que quiero que también vean, algo interesante, si ustedes marcan la página 50, ese mapa de Palestina, si usted estudia, va a notar que básicamente el ministerio público de Jesús estaba en la región de Galilea y Judea. Galilea y Judea y Samaria está en el medio. Samaria los divide básicamente. Cualquier persona esperaría que Jesús hubiera empleado mucho tiempo en Judea, en el sur, en Jerusalén, ¿verdad que sí? Cualquier persona hubiera esperado eso. Sin embargo, Jesús gastó mucho más tiempo en Galilea y en lugar de hacer a Jerusalén su headquarters, en lugar de ser Jerusalén, no fue Jerusalén, fue Capernaum, la ciudad de Pedro, en Galilea. En Galilea Jesús gastó la mayor parte del tiempo y hoy vamos a ver un poquito de por qué. Ahora, este libro, y esto nos da desde ya una lección, en la página 53, al final del segundo párrafo, dice lo siguiente, y presten atención y díganme ustedes mismos si no hay un problema aquí. Dice, de los 33 milagros específicos registrados en los 4 evangelios, ¿cuántos? 33, ¿verdad? 23 fueron llevados a cabo en la región de Galilea y solo 6 tuvieron lugar en Judea. ¿Qué problema ustedes ven ahí? Hay un problema matemático ahí, claro, evidente. Claro, quizás sea ignorancia mía. Quizás Jesús hizo otros milagros, por ejemplo, en Samaria, que no es ni Galilea ni Judea. ¿Qué página dijo, pastor? No lo encontré. Página 53. La última parte del segundo párrafo, es lo que acabo de leer. Ok. Sí, del segundo párrafo. El párrafo que comienza, también es cierto que los galileos, ¿verdad? Ahí habla de lo que eran los galileos, a diferencia de los judíos que vivían en Judea, ¿verdad? Judea está en el sur, Galilea en el norte. Jesús gastó tiempo en Galilea, mucho más, página 53, mucho más tiempo en Galilea que en Judea. Bueno, básicamente quería demostrarles que aún este libro y cualquier otro libro puede tener errores. Y yo creo que aquí hay un error. Es decir, él dice que
los 33 milagros específicos que hizo Jesús en los 4 evangelios, que 23 fueron llevados a cabo en la región de Galilea y que solo 6 en Judea. Bueno, entre 33 y 23 hay 10. ¿Qué pasó con los otros 4 milagros? ¿Dónde los hizo Jesús? Yo no recuerdo Jesús haber hecho ningún milagro en Samaria, además de, salvar a la mujer samaritana, si eso se considera uno de estos milagros, ¿ves? ¿Entiendes lo que quiero decir? Aún este libro puede tener errores, de modo que todo, absolutamente todo, debemos cuestionarlo. Yo solamente de leer esto, hacer matemática, 33, 23 y 6, bueno, 23 y 6 no son 33, ¿ves? Pero anyway, ¿me entienden? Ok, seguimos adelante. Cuando usted estudia la cultura de lo que es los judíos de Galilea y los judíos de Judea era muy diferente. No sé cuántos puertorriqueños hay por aquí. A ver, unos cuantos, ¿verdad? En Puerto Rico hay un dicho que a algunas personas me imagino que le insulte y otras personas pues lo disfrutan mucho. Y es, ¿cómo se llama esta parte? Que lo demás es parking. ¿Cómo se llama esa ciudad? Ayúdenme los puertorriqueños, se me olvidó ahora. Ponce. Ponce es Ponce, lo demás es parking. Ponce es Ponce y lo demás es parking, ¿verdad? Yo creo que en toda nación hay esos territorios en que las personas, pues, perdónenme si hay algún hermano o hermana que sea de Ponce, ¿ves? Pero tú eres de Ponce, ay Dios mío. Bueno, en cualquier país hay personas que se creen superiores a los de otra región del mismo país. En Cuba, pues voy a hablar de mi gente para que nadie me tire piedra, ¿ves? En Cuba es La Habana. ¿Eh? La Habana y la María capital. Verde. Exactamente. Nosotros le preguntamos a cualquier persona, ¿de dónde tú eres? De La Habana. Todo el mundo es de La Habana. De La Habana. Y hay personas que ya preguntan, bueno, ¿de qué piso de La Habana? Como si La Habana tuviera varios pisos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, porque existe este sentido de superioridad de personas que viven en una región. Y por supuesto, Milagro, yo te conocemos, sé que eres muy humilde y sé que ese no es tu caso, ¿ves? Pero entiende lo que quiero decir. Esta cuestión territorial de que yo vivo en un territorio mejor que el tuyo es una realidad. Y hay personas de una región que pueden distinguirse por cierto comportamiento, por ciertas cualidades. Bueno, cuando miramos a Israel, ¿verdad? Y miramos a Judea, ¿qué estaba en Judea? Jerusalén estaba en Judea. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? El Sanedrín, la élite, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. De modo que ellos consideraban, despreciaban un poco a los galileos. Como yo, precisamente en Galilea estaba Nazaret, de donde vino el Señor Jesús, ¿verdad? Jesús se crió en Nazaret. ¿Saben eso, verdad? ¿Cuántos se acuerdan lo que dijeron de Nazaret? Y esto lo dijo Natanael, uno de los discípulos. Y de ahí puede salir algo. De Nazaret. Algo bueno. Así de despreciable era, Bueno, esto nos habla también de cómo el pueblo galileo fue mucho más receptor de Jesús como persona, del evangelio, que el pueblo judío que vivía en Judea. Los que vivían en Judea habían sido envenenados por la corrupción y por todo lo que implicaba el Sanedrín, los escribas y fariseos. Sin embargo, el pueblo de Galilea, los judíos de Galilea, no de Judea, pues no tenían eso. ¿Me entienden? Había una influencia diferente y consecuentemente, ¿dónde fue Jesús a hacer su ministerio? Allí a Galilea, donde había más personas que le iban a recibir. Allí fue donde hizo más milagros. Allí fue donde gastó la mayor parte del tiempo. De donde eran Pedro de Capernaum y sus amigos Juan y Jacobo, Capernaum, del mar de Galilea. Entonces, esto nos habla mucho de por qué Jesús gastó mucho más tiempo en Galilea que en Judea. Pocas veces fue a Jerusalén. Encontramos que cuatro veces a Jerusalén. Pero seguimos adelante. De hecho,
algo importante que lo dice al final del tercer párrafo, en la página 53. Algo que a mí me llamó la atención, nunca lo había notado así. Así que yo estoy también aprendiendo. Dice, la mayor receptividad de los galileos puede también servir para explicar por qué 11 de los 12 apóstoles seleccionados por Cristo eran galileos. Y adivinen quién era el que no era Galileo. Judas. Judas era posiblemente de Judea. Bueno, el que traicionó a Jesús. 11 de los discípulos eran. Eso nos habla mucho del territorio. Nos habla mucho de dónde plantar una iglesia. Nos habla mucho de cómo predicarle a una iglesia. Es interesantísimo ver esto y leer entre líneas y ver más allá de por qué Jesús escogió a Capernaum y Galilea por encima de Judea. Nos quedan 4 minutos, así que voy a tener que correr mucho. Página 54. El año del nacimiento de Jesucristo. Algo muy interesante que nos ayuda a entender precisamente el Nuevo Testamento y a entenderlo bien. Este autor me gusta mucho cómo escribe porque escribe muy claro y muy correcto, ¿eh? Aunque se le fue un número ahí, ¿ves? Parece que no era buen matemático. Dice, el calendario que usamos hoy día se basa en la idea de que Jesucristo nació en el año 1. Y pues habla un poquito de eso. Pero la evidencia, tanto en la Biblia como fuera de ella, apuntan al nacimiento de Cristo varios años antes, quizás en el año 5 o 4 antes de Cristo. Eso a cualquiera le dice, pero eso está mal. Bueno, sigamos leyendo. Según los evangelios, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículo 5, Herodes el Grande, y aquí está el medio del asunto, Herodes el Grande vivía todavía cuando Jesucristo nació. La evidencia histórica indica que Herodes murió en abril del año 4 antes de Cristo. Naturalmente, eso significa que Jesús nació antes de abril del año 4 antes de Cristo. Pero lo más probable es que Jesús naciese al menos un año antes de la muerte de Herodes. Esto se basa en el hecho de que cuando Herodes fue informado por los magos del nacimiento del rey de los judíos, decretó que mataran a todos los bebés varones de Belén menores de 2 años. Mateo capítulo 2, versículo 16. Este decreto refleja su percepción de que Jesús había nacido en una fecha dentro de los anteriores 2 años. Por ello, es razonable una fecha entre el 5 y 4 antes de Cristo. Tiene razón. Muy lógico. Y es un dato totalmente bíblico, ¿ves? Ese es uno. El año del inicio del ministerio de Jesús, también es muy interesante eso. El año de la crucifixión de Jesús, página 55. Dice, el Señor Jesús murió en la fiesta judía de la Pascua, sin duda. Juan capítulo 12, versículo 1, Juan 13, 1, Juan 18, 28. La fecha de la Pascua caía cada año en el 14 del mes de Nisan. Por supuesto, Nisan es un carro hoy, no es un mes, pero es un mes en el calendario judío. El 14 de Nisan caía en viernes del día en que el Señor fue crucificado. Con una crucifixión en viernes, solo hay 2 años posibles para la fecha de la crucifixión. Jesús fue crucificado en alguna fecha entre el 26, el año 26, y el año 36 después de Cristo. Porque ese fue el periodo de la procuraduría, sí, lo dije bien. Yes. La procuraduría de Pilato. Tan buena dientadura y tan malo que pronuncia. La procuraduría de Pilato. Juan capítulo 19, versículos del 15 al 16. Dice, unos complejos cálculos astronómicos revelan que durante ese periodo, el 14 de Nisan, cayó 2 veces en viernes, el 30 y el 33 después de Cristo. De estos datos, 2 posibilidades
de estas dos posibilidades, el año 33 después de Cristo es la más probable que da tiempo para un ministerio de Cristo de 3 años. Es muy interesante eso. Cuando vamos a la página 56, vemos una tabla allí, y en esa tabla nos habla del nacimiento de Cristo, de nuevo, poniéndolo entre el año 4 y 5 antes de Cristo, y yo sé que eso suena ilógico, pero ya entienden por qué, por eso lo leí intencionalmente. Para el año 9 después de Cristo, evidentemente, Jesús debió haber tenido unos 13 años, 12, 13 años. Tiene que haber sido 12 años, porque después de la edad de 12 años, hay otras razones, no quiero explicar mucho eso. Fue cuando Jesús visitó el templo. Y desde entonces hasta después, cuando Jesús tenía 29 años, es que Jesús comienza su ministerio. 19, 30 años. Aquí hay una explicación también de por qué creemos que el ministerio público de Jesús tuvo que haber tomado por lo menos 3 años y medio. No, como decimos naturalmente, 3 años. Y los que me han escuchado predicar y mencionar el ministerio público de Jesús, yo casi siempre digo 3 años y medio por esa razón. Hay unos cuadros allí que le van a ayudar muchísimo. Y después, desde la página 58 en adelante, ya eso quedará básicamente como tarea, básicamente divide lo que es la vida de Jesús, que se narra en los 4 evangelios. Hay una historia cronológica con todos los detalles de la vida pública de Jesús. Primero desde su eternidad. Y me encanta que habla desde su eternidad al principio. Porque el Hijo, hablando de Jesús, el Hijo de Dios no comenzó a ser el Hijo de Dios cuando nació de María. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se hablaba de el Hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Nos habla de la eternidad, y pues nos habla de su linaje. Ahí habla un poquito de las genealogías, de lo que hablé ahorita. Habla de la natividad. Está muy, muy interesante y les animo a que lean esto. Divide básicamente la vida pública de Jesús en 8 periodos y habla cada uno de esos 8 periodos. Habla muy interesantemente del ministerio de Juan el Bautista en la página 61. Hay información allí muy, muy buena. No me gusta honestamente lo que dice en la página 62, cuando habla del bautismo de Jesús, cuando habla del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Evidentemente era un bautista y mis amigos que son puros bautistas de hueso colorado, pues tienen un problema con el bautismo del Espíritu y pues y demás. Creo que hay un error allí que tiene que ver con sus corrientes bautistas. Pero sin duda es muy bueno, muy, 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 muy bueno el autor. Así que eso no lo desacredita. Dejémoslo ahí. Y antes de terminar, quiero repasarles de nuevo la tarea. Primero, memorizar el cuadro de la página 44. Después, segunda tarea, y esta sí, les pido que me escriban. Y es lo siguiente, después de estudiar la página 44 hasta la 47, esas 3 páginas, ¿cuál de las teorías que intentan resolver el problema de los evangelios sinópticos crees que sea la más aceptada y por qué? Muy buena la pregunta. Someta esta tarea por escrito a mi correo electrónico y por supuesto que estudiemos el resto de lo que nos falta hoy. Así que esa es la tarea, especialmente el punto número 2 de la tarea. Si es algo que necesito que me escriban y que me lo envíen. Y escuchen esto. No tienen que matarse, no tienen que gastar mucho tiempo en eso. Simplemente lean esas 3 páginas y solamente con leer esas 3 páginas, no es necesario que lean más, usted puede desarrollar su propia opinión y escribirme su propia opinión. No me repitan lo que está en el libro, no copien y peguen, nada de eso. No hace falta nada de eso, Dígame su opinión. Lo importante es que usted tenga su propia opinión, y por eso les estoy pidiendo que me lo escriban así. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya son las 8:34, así que estamos pasados 4 minutos. ¿Alguna pregunta?
Sí, pastor, terminar de leer de lo que estamos leyendo, ¿hasta dónde? Hasta la página, bueno, hasta que termina esa sección, hasta la página 74. 70 y tantos, Página, ok. básicamente desde la página 61 hasta la 74, 70 y es lo que ahí. correspondía para hoy que no lo logramos terminar. Y de nuevo, ahí está la vida de Jesús. Y yo creo que todos ustedes conocen la vida de Jesús, pero va a ser interesante cómo él presenta muchas cosas que van a añadirle luz. ¿Por qué van a añadirle luz? Porque él está mirando a la vida de Jesús desde los 4 ángulos, desde las 4 perspectivas. Así se titula esto, perspectivas de los evangelios. Él va a mirar la vida de Jesús desde las 4 perspectivas y hace un trabajo muy, muy bueno, muy genial. De hecho, hay otro error, entiendo yo, en la página 61. En el último párrafo de la página 61, cuando dice la eliminación del bautismo se basa en la sangre, yo creo que ahí la palabra bautismo creo que está incorrecta. Creo que lo que él quiso decir es que la eliminación del pecado se basa en la sangre. Es mi opinión. Quizás Timoteo pueda mirarlo después y corregirme si es que estoy errado en eso, ¿ves? Pero creo que eso es un error. Así que el hombre estaba tan enfocado en la doctrina y tan enfocado en enseñar historia bíblica que se le olvidó la matemática y también algunas palabras. Pero eso a mí también me ocurre todo el tiempo. Así que lo perdonamos y lo amamos. ¿Verdad que sí? Si alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, pastor, Sí. ¿a dónde le vamos a enviar la opinión? Sí, qué a mi website? correo electrónico lo tienen en el WhatsApp. Allí está todo, ¿ve? Oh, de hecho, también en WhatsApp, permítame cerrar acá, también en WhatsApp tienen un enlace a un folder y ese folder está en Google Drive y le he llamado al folder repaso del Nuevo Testamento, la clase completa. Allí pondré absolutamente todo. De hecho, la tarea ya está puesta allí. De modo que con ustedes ir a este folder, a esta carpeta de Google Drive, allí va a encontrar absolutamente todo, incluyendo la clase pasada, esta clase, este video que estamos grabando hoy va a estar allí también. Así que ahí van a tener todo lo que, el libro también está allí, todo va a estar allí. ¿Les pareció mucho? Sé que hablamos mucho de trasfondo, hablamos mucho de perspectivas y todavía ni siquiera hemos entrado a analizar a cada uno de los evangelios, pero yo espero que sea una experiencia rica. A mí me encantó revisar el trasfondo y ver todo lo que sucedió en el periodo intertestamentario. Me encantó ver cómo nacieron las sinagogas, por ejemplo. Yo no estaba tan claro de cómo nacieron las sinagogas. Me encantó aprender de ver cómo la corrupción política, cuando se mezcló la política y la política y la religión, pues se dañó la cosa. Y hablando de historia bíblica, ¿cuándo de nuevo sucede eso? En los años 300. El evangelio puro, la iglesia primitiva fue poderosa en los tiempos de los apóstoles, Hechos capítulo 2 y pues todo el libro de los Hechos. Y para los años 300, cuando Constantino quiso hacer del cristianismo la religión mundial, la religión católica, eso es lo que significa católico, pues la dañó. Y fueron los años en que más oscuridad hubo en la historia de la iglesia. Eso se repite de nuevo cada vez que mezclamos la política, y es por eso que yo no hablo mucho de política. Sí, como buen cubano, odio el comunismo, porque creo que es antibíblico, creo que odia a la iglesia, y por eso pues no tengo ningún problema con expresar mi oposición ante el comunismo por esa razón, porque no solamente es un enemigo del socialismo, sino es un enemigo del capitalismo, sino que también es un enemigo de la iglesia, ¿eh? Y eso se ha demostrado a través de la historia, pues, pero dejémoslo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ok. Cualquier ayuda con la tarea, pues llamen a Timoteo. No estoy jugando. Pues familia, se les quiere. Gracias por la atención. Trataré lo mejor posible de ser más participativo en las próximas clases, pero como había tanto que cubrir en esta clase y es trasfondo, es la base de lo que vamos a comenzar a aprender, por eso yo fui quien más hablé, pero en las próximas clases
seremos un poco más participativos. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Gracias, Pastor Ben. Con gusto, pues. Dios bendiga. Muchas gracias. A todos, Dios me lo bye. bendiga. Dios me lo bendiga a todos. Bye bye.